El otro día, mientras salía, me crucé con una oyente y me decía, caballero, usted explique, trate de explicar. No se embandere tanto, me decía, pero explique todo lo que pueda, porque todo se convirtió en un ruido insoportable y nadie explica lo que está pasando. Voy a tratar de cumplir con la misión que me encomendó, pero les tengo que admitir que es cada vez más complejo, ¿eh? Para mí, porque ustedes saben que improviso estos minutitos, yo no tengo nada escrito. Hoy algo que dijo Sandra Russo, muy temprano, me tocó, porque es verdad, hay algo de la época que tiene poco que ver con las épocas anteriores. Yo mencionaba ese gesto de nobleza política que fue en su momento, hoy cuando se cumple un aniversario de ese balcón donde Alfonsín este, se flanquea por Antonio Cafiero, se deja flanquear por Antonio Cafiero, una oposición que en una situación crítica institucional va y acompaña, y donde está dispuesta a pagar el costo político que implica que haya gente que no le guste eso que haces. Y tomar también o tener la audacia de que haya otros a los que sí le gusta, pero bueno, la política tiene mucho también de esas cuestiones, de decidir lo correcto en función no tanto a veces del resultado, sino donde lo que predomina es la idea, ¿no? Una idea, una convicción. Y ahí ella me dice, sí, pero eso era antes del fin de la historia, obviamente entre comillas, esto no era antes del fin de la historia. Vos ahora tenés gente que participa en política con criterios que no son los políticos tradicionales. Son empresarios, son CEOs, es gente que va y se involucra en la política a ganar de cualquier manera. Y los códigos habituales no solamente no los tienen, sino tampoco los objetivos naturales de la política. Y allí aparece, obviamente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Larreta al comando de todo eso que vimos anoche, eh, que tantas veces hemos cuestionado. Pero sí me sirvió lo de Sandra para pensar esto de la época. Es una época muy rara donde explicar es difícil, porque a medida que corre el tiempo, da lo mismo la meditación que el empujón. Da igual tratar de ser sensato que hacerse loco, es lo mismo, digo, ¿no? Para el entretenimiento, el show, los formatos que hoy se utilizan, para generar emociones, sensaciones, etcétera, que son las maneras hoy habituales y que tienen que ver con esta época que vivimos, bueno, quizá no hacen falta reflexiones tan profundas. Entonces, es probable que hoy tengas un inconveniente cuando quieras ser extenso en alguna explicación. Yo les voy a contar simplemente en este criterio de explicar, explicar y explicar. Yo les cuento que hubo un, en este caso un tribunal, que en la escala constitucional es un tribunal algo más que municipal, me parece que no es municipal, es un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, que ustedes saben es una ciudad autónoma, que decidió en contra del DNU de Alberto Fernández, que restringe sí, restringe las clases durante 15 días. Bueno, hablamos recién con un profesor de Derecho Constitucional, ustedes lo escucharon, nosotros le creemos mucho, aparte a Raúl, porque lo conocemos hace años, sabemos que es realmente un tipo que sabe mucho, y dice, bueno, acá hay un conflicto que es un conflicto real, pero bastante absurdo, ¿no? Es nula la decisión, dice, porque no puede un tribunal inferior ordenar a la autoridad federal las cosas. ¿Qué es un DNU? Un DNU es un decreto, en este caso con fuerza de ley, después va a tener que ser refrendado por el Poder Legislativo, pero en principio es un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, sale con fuerza de ley. Es decir, que rige para todo el territorio nacional. Los que hicieron este fallo asombroso son los integrantes de este tribunal, son bárbaros porque resuelven sobre la presencialidad de maestros y de maestras, de alumnos y de alumnas, y el impacto que esto tiene en la circulación, en la vida social, desde la comodidad de sus casas y a través del trabajo remoto, porque no se juntaron para debatir, para discutir, para polemizar. Lo hicieron a través, como hacemos nosotros, virtualmente, pero no le fueron a poner el cuerpo, que es lo que sí le exigen a los agentes de la comunidad educativa que hagan. Son unos vivos bárbaros. Se llaman Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli. López Alfonsín creo que reporta a Angelici, y en el caso de Nieves Machiavelli es la hermana del secretario del PRO, Eduardo Machiavelli,
quien es además funcionario del gabinete de Larreta y fue su jefe de campaña, que fue recusado, ¿sí? Para que no tomara decisión acá, porque claro, había como un conflicto de intereses, o podría presentarse un conflicto de intereses, pero no le hicieron caso a la recusación. Lo cierto es que con este fallo menor, que no es un fallo que haya pedido en teoría el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un conjunto de gente que se presentó para que se determinara esto, en contra del DNU, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió desoír lo que el gobierno nacional tenía como ordenado. Y acá es donde yo digo que hay una colisión importante. Me quedan 3 minutitos, pero quiero contar lo que yo veo. Yo veo que estamos en una situación que no es una situación común, no es una situación habitual. Siempre digo lo mismo, extraordinaria, inédita y excepcional. Por lo tanto, se exigen comportamientos idénticos. Pero lo que vemos es egoísmo, mucha mezquindad y mucho tacticismo político. Pero esto es como ir a bailar zarzuela dentro de una terapia intensiva. Digo, no. Hay algo que está haciendo mucho ruido en la política argentina y es que hay un sector cuya representación política no es menor, porque la verdad que pensar que Juntos por el Cambio no representa nada es un error. Representan a mucha gente, pero ese sector hoy tiene una dirigencia que ha decidido hacer demagogia con sus propios partidarios, digamos, ¿no? Entonces, toman, casi diría yo, en un proceso de retroalimentación, mucho de lo que se dice en los chats, lo que se puede decir. A todos nos acostumbraron a esta idea de que hay cosas que se pueden decir en un lugar y no en otro, ¿sí? Son muy pocos los que pueden hacer chistes a un velorio, son muy pocos. Y casi diría que no se hace o está desaconsejado. Entonces hay cosas que uno puede plantear en un lugar, pero no necesariamente eso puede ser una radio, puede ser el Congreso de la Nación. O sea, uno puede hablar de cualquier cosa y decir cualquier cosa, para eso hace uso de su libertad. Pero hay ámbitos donde decir cualquier cosa puede costar la vida. O hay ámbitos donde decir cualquier cosa es no solo desaconsejado, sino que debe ser intervenido. Ese es el papel de las dirigencias también, ¿no? A los que aglutinan, a los que representan, ordenarles un poco el panorama de demandas. Pero aquí lo que vemos es que hay un Rodríguez Larreta que en realidad actúa por orden de Macri y de Patricia Bullrich, que pareciera ser uno de esos grupos terraplanistas donde se desafía aquello que ya es una convención, no importa. Exigen nuevas convenciones, ¿no? Exigen nuevas convenciones para las relaciones sociales, para la convivencia. Y en esas nuevas convenciones hay una que es el griterío, pero no solamente. También lo que plantean es que todo lo que hace el adversario político, o el enemigo político, como ellos lo quieran describir, siempre está todo mal. No hay nada que pueda hacer bien, por ejemplo, el gobierno del Frente de Todos. De la base, no hay nada que pueda hacer bien Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, además, no hace por él, sino que es obligado a hacer, porque lo tiene secuestrado Cristina. Digo, es un pensamiento, si estuviera García Márquez diría pensamiento mágico. Yo a esta altura del partido creo que de mágico no tiene nada. Esto es un pensamiento delirante. Es totalmente delirante el comportamiento. Entonces, claro, yo estoy en otra época, es evidente. Por eso me quedé tan impactado con lo que dijo Sandra. Yo me quedé en la época en que, en serio, Cafiero se subió al balcón, se puso al lado de Alfonsín, lo insultaron de arriba abajo, los radicales, dijeron socialdemócrata. Es más, yo no sé si ese día no se empezó a constituir la variante Menem como candidato, con Poncho y Patilla, antisocialdemócrata, peronista, hacia lo tipo Guillermo Moreno. Y la verdad es que yo añoro ese tipo de dirigencias. Esto que estamos viendo es un despropósito. Yo no puedo creer que dentro de ese espacio no haya alguien que modere, pero bueno, ese no poder creer mío es el que a veces se me complica y lo tengo que asumir y les pido perdón para poder explicar a veces lo que ocurre. Porque estamos viendo escenas, situaciones, personajes que antes no entraban a la política, ni siquiera a la antesala. Y hoy son protagonistas clave de situaciones y circunstancias donde se juega nada más y nada menos que la vida de millones de personas. Estamos en una pandemia. Estamos en una pandemia y cuando uno ve lo que hace el gobierno de la ciudad pareciera que trata con un partido de pádel. Y no es lo mismo el pádel que la pandemia. Son cosas distintas. Y una pandemia exige mayor responsabilidad, mayores sobriedades que estos grupos no están teniendo y que estos espacios no están
teniendo. Ir a discutir la autoridad del presidente en el marco de una pandemia, cuando toma una resolución de carácter sanitario, es buscar de alianza al virus. Es una cosa insólita. Leí por ahí, casi a tono de humor, que alguien decía, si el gobierno, si el gobierno ordenara una política contra el mal de Chagas, serían partidarios de la vinchuca. Bueno, algo así. Y es gravísimo, es gravísimo. ¿Y saben qué? Explicarlo no solamente es gravísimo, es todavía más difícil, es dificilísimo. ¿Por qué? Porque uno lo hace en una situación de mucha desventaja. ¿Qué puede hacer uno después de, cómo puede discutir después de ver que en las plataformas audiovisuales habituales también entró esta idea de que solo sirve aquello que genera emotividad, emoción o lo que sea? Y cuando vemos que la balanza está inclinada hacia un solo lado, que es el lado de lo horrible, porque realmente es el lado de lo horrible. Yo veo gente que en otro tiempo consideré muy inteligente hoy en televisión, diciendo cosas que son peligrosas. Y se los puedo contar a ustedes nada más. Y lo puedo hacer acá, por eso este espacio tiene valor. 18 minutos pasaron de las 10.